11, traducción, mutaciones y regulación genética. Como les digo, de acá hay preguntitas para su examen que tienen que saber y ahorita se las voy a decir. En este caso, yo les había explicado en la clase pasada sobre el código genético, sobre adenina, guanina, citosina y uracilo, y les comenté sobre la diferencia entre ADN y ARN, les dije, ¿no? En este caso, el ADN tenía adenina, guanina, citosina y uracilo, y para el ARN cambiaba por timina, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que estas bases ya que componen nucleótidos, ¿se acuerdan que les expliqué que era el nucleótido, la unión de la base nitrogenada más el azúcar? ¿Se acuerdan? Y estas bases que componen los nucleótidos se unen en palabras de 3 letras que son los codones. Y de estas se obtienen 64 combinaciones, ¿ya? En este caso, o sea, son 64 codones. Y estos 64 codones codifican 20 aminoácidos diferentes, ¿no? Entonces, de los 64 codones o tripletes, 61 especifican algún aminoácido y 3 ya. Esto siempre es pregunta de examen. ¿Cuáles son los codones stop? Los codones stop, bueno, mi memotecnia. Había antes una serie que se llamaba bueno, no era una película, creo, George el Curioso, y había un pajarito que decía UAA, algo así, no me acuerdo. Entonces yo me acuerdo del pajarito y me acuerdo de la mnemotecnia de los codones stop, que son UAA, UAG y UGA. Ya, esa pregunta, una parecida creo que me viene en mi examen, no me acuerdo. Entonces, estos codones stop, como su nombre lo dice, ¿no? Son stop, o sea que paran el fin de la traducción. Ya la clase pasada les dije que era traducción, transcripción, replicación, todo eso. Entonces, y hay un codón de inicio. Si hay un codón que es stop, que termina, también hay un codón que inicia. En este caso es el codón UAG, ¿ya? AUG, perdón, para el aminoácido metionina. Entonces, si yo les digo que hay un codón que inicia, ya, y les digo que es el aminoácido metionina, infieren ustedes que el aminoácido metionina es el primer aminoácido, ¿no? Entonces, cada codón codifica para un aminoácido, ¿ok? Y estos codones pues tienen propiedades, ya, acuérdense de esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el código genético, ¿qué pasa? Se dice que es un código genético. Ah, chicos, y otra cosita que les preguntan son los aminoácidos esenciales, ¿ya? Y los aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano. Acuérdense que dentro de los aminoácidos esenciales, y esta pregunta, después lo van a ver un poquito en psicología que hablo, en fisiología, con la doctora Vargas, cuando ven endocrino. Ella les va a preguntar los aminoácidos esenciales, que son fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina, arginina y histidina. Hay una memotecnia también para estos aminoácidos, pero los más importantes, valina, arginina, triptófano. Ya, sobre todo el triptófano, acuérdense del triptófano porque el triptófano para el gastro es muy, muy importante. Entonces, son esos que les dije. Y bueno, los que pueden ser sintetizados por el humano son, por ejemplo, la glicina, glutamina, prolina, serina, tirosina. Esos, la tirosina en este caso. ¿Ya? Ok. Igual, me parece que eso les mencionan en su teoría, así que solamente sería cuestión de revisar. Entonces, como les estaba diciendo, el código genético en este caso se dice que es degenerado o redundante cuando un aminoácido es codificado por más de un codón, porque les dije hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada codón codifica para un solo tipo de aminoácido. Entonces, si un aminoácido es codificado por más de un codón, es redundante, excepto, hay una excepción, como siempre, metionina y triptófano, que les dije hace un ratito. Eh, Excepto de estos dos, todos los aminoácidos son codificados por más de un codón, ¿ya? Y hay 20 aminoácidos y 61 codones que son sin sentido. Por eso hay una hipótesis del bamboleo. Inclusive acá en su imagen no les ponen los nombres de los aminoácidos, pero sí les ponen las iniciales. Por ejemplo, les ponen ahí ARG, que sería arginina, les ponen SER, que sería en este caso serina,
ya que ese es un aminoácido derivado, no es esencial. También le ponen LEU, ya que la LEU es la leucina, que les dije que era esencial. Les ponen ALA, ya en este caso ALA es de alanina, si no me equivoco. Y luego GLI de glicina, ¿no? Obviamente que alanina y glicina son sintetizados ya por el ser humano, que pueden ser sintetizados por el ser humano. La valina sí es aminoácido esencial. Ya, y bueno, así con los demás. Acuérdense de estos. Y bueno, la hipótesis del bamboleo, en este caso, en el ARN de transcripción puede reconocer más de un codón. Y acá está, bueno, la hipótesis del bamboleo o wobbling, que en la primera y segunda posición del codón hay apareamientos de Watson y Crick, ¿ya? Pero en la tercera posición hay apareamientos no convencionales que se dan sin alterar la secuencia del polipéptido. Por ejemplo, ya con esa partecita, ¿no? Que les dicen G en pareja. Porque esto, más o menos así les pueden preguntar en su examen. Me acuerdo que hubo una preguntita sobre esto en el examen del ciclo pasado, que estaba dictando en el final y me preguntaron para explicar sobre estos. Acuérdense siempre G en pareja con C o con U en pareja con A o con G, y en pareja con A, con C o con U. En este caso, el emparejamiento de estas bases ocurre entre el codón del ARN mensajero y el anticodón, ¿ya? Y es flexible, como les dije, en la tercera posición. En esta tercera posición es donde ocurren estos apareamientos no convencionales, ¿ya? Entonces, esta hipótesis que fue, como dice, de Watson y Crick, es para explicar que un mismo anticodón puede establecer interacción con distintos codones, que se diferencien, como siempre, en su tercera base. Entonces, el bamboleo Watson y Crick, ¿dónde se da la modificación? En la tercera posición, en la tercera base. ¿Ya? Y acuérdense de cómo se empareja cada uno. Ahora, otra característica del código genético, ¿no? El código genético es universal porque todos los seres vivos, procariotas y eucariotas, usan el mismo código para especificar los mismos aminoácidos, ¿ya? Pero hay diferencias entre el código universal y el de las mitocondrias, eso sí. Y ahí está también. Codón UAG, que les dije, son 3 codones stop, ¿ya? UAG, UGG y UGA. Y en este caso, también les dije la isoleucina, la leucina y la arginina, ¿no? Y la leucina es un aminoácido esencial, la isoleucina también es un aminoácido esencial y la arginina también, ¿no? Estos 3 son aminoácidos esenciales, pero en sí son más, son como 10, 12, pero tengan en cuenta estos. Y también el triptófano es otro aminoácido esencial, la timina también es esencial, ¿ya? Otra característica del código genético es que no es sobrelapado, porque cada codón se lee una sola vez en el Open Reading Frame, así se llama. Una sola vez, acuérdense. Y bueno, ahora hay este Open Reading Frame, ya, o marco abierto de lectura, es es una secuencia de codones sucesivos que comienza con un codón de inicio y termina con un codón stop. Que les dije, el codón de inicio, ¿cuál era hace un ratito? El codón de inicio es la metionina, ¿no? Que les dije que era el AUG. Y acá está, codón de inicio, AUG, metionina, la metionina. Y el codón stop, ya, en este caso es UGA, porque el codón stop puede ser UGA, UA o UAG. Entonces, acuérdense siempre, bueno, para toda la vida, para su examen también, pero estudien para la vida, que siempre tenemos un codón de inicio que es metionina, que es UAG, y codones stop que pueden ser 3, UAA, UAG y UGA. Anótenlo, chicos. Okay. Entonces, en la introducción del ARN, les dije que el ADN pasaba a ARN mensajero, esa era la transcripción, y luego el ARN mensajero pasaba a proteína y esa era la traducción. Acuérdense también de esto.
Porque dicen, cuando el ADN pasa de ARN mensajero a ADN, a proteína, perdón, ¿se da transcripción? No, falso, porque la transcripción se da del ADN al ARN mensajero. Cuando el ADN pasa a mensajero, ¿se da traducción? No, se da transcripción. ¿Ok? Y también esas son cositas. Ahora, entonces la traducción es la síntesis de proteínas usando la información del ARN. ¿Y dónde se lleva a cabo la traducción? En el citoplasma, ¿ya chicos? No en el núcleo. Entonces, transcripción de ADN a RNA mensajero, traducción de RNA mensajero a proteína. Esta imagen que está arribita me gusta bastante. Y bueno, para entender eso, tenemos al ARN ribosómico y a los ribosomas. ¿Se acuerdan que les dije los ribosomas en una célula eucariota miden 80 S, en una célula procariota, por ejemplo, las bacterias miden 70 S, que les repetí un montón de veces en la primera clase? Ya bueno, tiene que ver un poquito con esto, porque estos ribosomas, o sea, tiene 80 S en la célula eucariota, en la célula procariota más fácil. Tiene 70 S. Ya de esto se va a dividir en subunidades y estas unidades a su vez van a dar nucleótidos, ya porque los ribosomas son los que sintetizan proteínas. De ahí decimos que este ARN ribosomal y los ribosomas están implicados en la traducción porque se encargan de sintetizar finalmente las proteínas, ¿no? Convierten este ARN mensajero a proteína. Y como les dije también en la primera clase, el ribosoma procariótico como eucariótico tienen dos unidades, ya mayor y menor, que se ensamblan en el nucleolo para formar estos ribosomas que se exportan al citoplasma, porque en el citoplasma se sintetizan las proteínas, ¿ya? Y tiene un sitio A, un sitio P y un sitio E, en este caso. Y ahí está el sitio A de aceptor, ¿ya? El sitio A es aceptor porque se ubica el ARN de transcripción que está cargado con un aminoácido que va a ser incorporado a la cadena polipeptídica de crecimiento. ¿Se acuerdan que les dije en qué sentido crece la molécula de ADN? Ya. El sitio P es el sitio péptido donde se ubica la cadena polipeptídica en crecimiento. Y el sitio E es el éxito, la salida de este ARN descargado que ya no va a tener el aminoácido. Ok, entonces el ARN de transferencia, este que estaba acá. Este ARN de transferencia tiene una estructura primaria, una secuencia lineal de más o menos 60-95 nucleótidos, ¿ya? Y tiene, como les digo, un anticodón y un codón, ¿ya? La estructura primaria es esta secuencia lineal, la estructura secundaria es cuando ya se hace más complicado, ya va teniendo una forma más compleja, como de trébol, supuestamente. Y luego en la estructura terciaria, que ya pues es súper complicada, ¿no? La forma que tiene. Y tiene una especie de puentes de L, forma una L en estos puentes de hidrógeno, ya forma de L, entre las bases de los globos. ¿Se acuerdan que les dije que tenían una unión, ya? Las bases. Y bueno, tiene este sitio aceptor, ya, y luego tiene el anticodón, que eso va a variar. Luego también hay un acoplamiento del aminoácido a este ARN de transferencia. Para que se acople, primero se tiene que activar el aminoácido. ¿Ya? ¿Y cómo se activa el aminoácido? ¿Gracias a quién? ¿Quién le da la activación, la energía? El ATP, ¿sí o no, chicos? Que vimos, ¿se acuerdan? La diferencia de cuando había ATP, cuando no había ATP. El ATP es el que activa este aminoácido. Ya, ahí se forma el aminoácido. El aminoácido y en este caso se pone aminosil con AMP y sería más P porque este acoplamiento de aminoácido activado a ARN de transferencia se realiza por esta enzima, ¿no? Aminosil, ARN de transferencia, sintetasa, ¿no? Entonces, por su nombre, por su función, saquen su nombre. Si este aminoácido se va a activar
ya, y se va a transformar en aminosil. La enzima que lo va a transformar va a ser la aminosil, como es en el ARN de transferencia sintetasa, ya, y ¿dónde se acopla? En el extremo 3 del ARN de transferencia, en la famosa secuencia CCA, ya. Y bueno, el acoplamiento del aminoácido, por ejemplo, de valina, ¿no? Con su respectivo RNT de transferencia. Ese también es un ejemplo que les ponen. Ahora, y para formar el enlace peptídico, los aminoácidos se unen por este enlace peptídico que está catalizado por una enzima que es la enzima peptidiltransferasa. Esa es otra pregunta. Ya, acuérdense de que... Acuérdense, ¿se acuerdan que les mencioné que estos aminoácidos tienen un enlace peptídico, pero no les dije gracias a quién? Y es gracias a esta enzima peptidiltransferasa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? La cadena polipeptídica crece por la adición de un nuevo aminoácido en el extremo C-terminal de la cadena de crecimiento. Va a crecer y se va a hacer más grande para el inicio de la traducción, ¿ya? ¿Y qué pasa? Hay un reconocimiento de estos ribosome binding sites o secuencias Shine-Dalgarno que de 5 a 3, ya 5 AGGAGGU, 3, básicamente, o sea, 5, 3, que están en unos nucleótidos antes del codón de inicio, ¿ya? ¿Cuál era el codón de inicio, chicos? Metionina, acuérdense, que es el AOG. Y está en distintos lugares a lo largo de la molécula del ARN mensajero, ya que lo que hacen estos ribosome binding sites, como su nombre lo dice, es unir, o sea, posicionar el ribosoma en el ARN mensajero para traducirlo. Y están, como les dije, antes de metionina. Y estas secuencias hacen, por ejemplo, que las bacterias sinteticen más de un tipo de proteína a partir de una sola molécula de ARN mensajero. Acuérdense que las bacterias tienen varias proteínas, en este caso, tienen varias proteínas, por eso también se hacen más resistentes, ¿no? Por eso siempre se van modificando los antibióticos. Bueno, luego está la traducción del ARN mensajero en procariotas, ¿cómo inicia? Básicamente, como les mencioné, tenemos al ribosome binding sites, que está antes de la metionina, ¿ya? ¿Y dónde se inicia? Se inicia con la formación de un complejo que incluye, como les dije, en bacterias tenemos la subunidad 70 y esta subunidad se divide en 50, 30 o 50-20, no me acuerdo. Y esta subunidad, la más chiquita, creo que es la 30, sí, la 30, tiene factores, ya factores de iniciación, que son los IF1, IF2, IF3, ¿ya? En IF1, IF2 y IF3 que más el ARN de transferencia con la formilmetionina. No es metionina porque es antes, y el ARN mensajero y el ATP, que en esta forma se utiliza como GTP, pero es lo mismo igual. Se produce el reconocimiento de este anticodón y el codón de inicio, ya de la metionina, y luego va a reconocer la unidad del ribosoma 50S, que, como les dije, hace un rato era 30, ahora es 50, porque ya va a iniciar, ¿no? Entonces reconoce el inicio, que es metionina, y la subunidad 50S, que es lo que le faltaba, porque ya reconoció 30, le falta 50. Y se une al complejo para formar este ribosoma 70 activo, ¿no? Y el grupo formil de la formilmetionina, que se va a remover cuando termina la traducción. Entonces, la metionina es el primer aminoácido de la proteína. Ya como les dije, la metionina es el primer aminoácido. Ahora, un codón stop y factores de liberación definen el término de la elongación y la disociación del complejo de traducción. ¿Y cuáles son los factores de elongación? Les dije hace un ratito cuáles eran los factores de inicio, ¿no? IF1, IF2 y F3. Y los de elongación son EF, FTU o FTS y FG, que ayudan para el posicionamiento de estos ARN de transferencia que están en el sitio A o aceptor y mantienen el marco de lectura, el Open Reading Frame, en el desplazamiento del ribosoma, ¿no? Y acá esta imagen está bien bonita.
viene una red de transferencia, se posiciona antes de metionina, se pone, hay un reconocimiento del codón, ¿ya? Y luego está en el sitio A, el sitio receptor, se enlazan, hay una translocación y acá entra el GTP, ya, no ATP chicos, GTP, porque les dije que para que se active es el ATP, pero cuando ya se activó, cuando ya empezó todo este proceso, es el GTP. Entonces, este ciclo continúa 3 veces y va creciendo el polipéptido. Ahora, esto es en procariotas, ¿no? ¿Y qué pasa en eucariotas? Bueno, el ARN mensajero en eucariotas, el ARN mensajero es maduro porque tiene extremos modificados y no tiene intrones. ¿Se acuerdan que les dije intrones y todo eso? Y esto es por el procesamiento previo del tránsito primario. ¿Ok? Y en eucariotas es un poquito diferente. Tenemos al complejo de la subunidad. ¿Se acuerdan que subunidades en el ribosoma eucariótico son 80S? Ya, tenemos una subunidad 40S. Y está unida a... Y aparte tenemos a la metionina que está unida con el ARN en transferencia. Entonces van a estar los factores de iniciación que ya no son IF1 como en bacterias, sino en eucariotas son EIFS. Ya, y se unen estas unidades 40S al ARN mensajero reconocido por el capuchón y por estos factores de iniciación. Entonces, esto es lo que hace que se desplace la subunidad 40S para reconocer al primer aminoácido, que es metionina, ¿ya? Y luego, una vez que inicia, va a crecer y necesita también, al igual que en las bacterias, factores de elongación, que sí son EFI1. Ya, en las bacterias los factores de elongación eran EFT, UTS, acá son solamente EF, ya, EF1 y EF2, que ayudan a reconocer el anticodón y el codón para mantener el open reading frame en el desplazamiento del ribosoma. Eso sí es igual. Eso no cambia, solo cambian los nombres. ¿Y cómo termina? Termina cuando el ribosoma llega al codón stop, lógicamente, ¿no? Todo termina en el codón stop siempre. Ya les dije que eran 3, ¿ya? Y ahí requiere de factores de liberación, que son los release factors o RFS. Después se adhiere una molécula de agua al peptidil ARN transferencia y se libera el polipéptido al citoplasma donde tiene que estar. Ahora, ¿quiénes son los inhibidores de la síntesis de proteínas? La tetraciclina, por ejemplo, ya es un inhibidor que bloquea esta unión del aminoácido del aminosil al ARN transferencia en el sitio aceptor del ribosoma. Luego el cloranfenicol, que bloquea la peptidiltransferasa, esta enzima, en los ribosomas, que es la enzima peptidiltransferasa. También el ciclohexamida, que bloquea la translocación de los ribosomas. Entonces, hay mutaciones en las proteínas, ¿ok? ¿Y qué pasa? Las mutaciones en el ADN siempre tienen varios efectos en las proteínas cuando cambia la secuencia de los aminoácidos y hay diferentes tipos de mutaciones. Para saber ustedes, para que después escuchen, porque les van a mencionar bastante, tienen que saber cuáles son. Tenemos las mutaciones conservativas. Dentro de la conservativa, la mutación silenciosa, ¿ya? Que es cuando hay un cambio en algún nucleótido del codón, pero se codifica el mismo aminoácido, ¿ok? Entonces no cambia. Puede cambiar por ejemplo, la secuencia debería ser timina, citosina, timina, ¿ya? Y después en la cadena, en la secuencia normal, debería ser adenina, guanina, adenina. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una mutación silenciosa, va a ser timina, citosina, y en vez de que sea timina de nuevo, va a ser citosina. Y en el ADN, en la secuencia normal, ya va a ser adenina, guanina, pero va a ser guanina de nuevo. Pero ¿qué pasa? Como es una mutación silenciosa, a pesar de que cambie en los pares de bases, ya igual se codifica el mismo aminoácido. Eso no va a cambiar. Pero hay otros tipos de mutaciones, como por ejemplo las no conservativas. Dentro de las no conservativas tenemos a las mutaciones con cambio de sentido o sentido erróneo, a las mutaciones sin sentido y a las mutaciones con cambio de marco de lectura. En la mutación con cambio de sentido o sentido erróneo es cuando aparece un nuevo triplete que codifica para un aminoácido de distinto tipo. Entonces la proteína pierde su función.
Eso es lo importante. Tenemos una secuencia de ADN, ya tenemos una cadena molde. Acá en la imagen tenemos igual timina, citosina, timina, adenina, guanina, adenina, que codifica arginina. Pero ¿qué pasa? Acá no va a cambiar en el último, va a cambiar en el medio. O sea, va a ser timina, guanina, timina y adenina, citosina, adenina. Entonces, esto ya no te va a dar arginina, ¿ya? Entonces, acá hay un cambio. En este caso te da treonina. Y por eso la proteína como que pierde su sentido, su función. También otra mutación no conservativa, como les dije, la mutación sin sentido, porque es cuando aparece un codon stop. O sea, no tiene nada que hacer ahí el codon stop, literalmente, porque no tiene por qué parar si está codificando recién el polipéptido. O sea, está cuando no está terminando, está a la mitad y apareció el codon stop. Y eso es básicamente lo que pasa acá. También otras son las mutaciones igual no conservativas, pero con cambio en el Open Reading Frame, que puede ser por inserción, deleción, duplicación, inversión y transposición, que va a alterar este marco de lectura y por ende la posición del codón stop. Ya puede ser por estos deleción y igual va a parar. Tenía que seguir sintetizando, pero como alteró todo, va a parar. Pero no es porque no va a parar, acuérdense chicos, no va a parar porque esté ahí el codon stop. Va a parar porque está mal la codificación. Bueno, luego la regulación genética. Pero hasta aquí, chicos, ¿todo claro? O les repito algo. Si está todo bien, me dejan un corazoncito. Y si tienen alguna pregunta, me dejan una carita sorprendida. Ok. Entonces, hay una regulación de estos genes. Ya, por ejemplo, pero para ver la regulación genética, primero acá está su teoría ¿qué es la expresión de un gen? Es el proceso por el cual la información codificada en el ADN se convierte en un producto funcional. En este caso, como les dije, ¿no? El ADN pasa y se codifica a ARN, luego ARN mensajero, luego proteínas. Esos son los productos funcionales, ARN, proteínas. Y el genoma de una célula tiene la información para sintetizar un montón de proteínas y moléculas de ARN, pero una célula solamente expresa una fracción de esos genes. Y la regulación genética es el proceso por el cual la célula controla o regula la expresión de sus genes. Esta parte tiene relación con lo que vamos a ver en la siguiente clase, porque en la siguiente clase hablan un poquito de estas células multipotenciales que tienen la capacidad no de expresar una sola parte de un gen, sino estas células madres que pueden expresar todo su genoma. Porque, ¿qué pasa? Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros tenemos cromosomas que les expliqué, estos cromosomas son 43, 26 pares de cromosomas, y cuando se da la fecundación, pues solamente entran 23, hay 23 en el óvulo, y hay 23 en el espermatozoide, cuando se juntan forman los 46 que necesita, pues, el feto. ¿Y qué pasa? Luego se dan la formación de las células madres, que estas células madres tienen la capacidad de dar origen a todos los diferentes tipos de células que tiene el organismo, ¿verdad? Y esto es lo que se quiere buscar sintetizar en los laboratorios, sintetizar estas células madres que tengan toda la expresión genética y puedan dar origen a diferentes tipos celulares. De ahí la importancia. Bueno, entonces hay diferencias en los niveles de ARN mensajero en dos genes humanos, por ejemplo, en la beta-actina y en la tirosina aminotransferasa, y en 7 tejidos diferentes, mientras que el gen de la beta-actina, que es el componente principal del citoesqueleto de la célula, se transcribe en altos niveles en todos los tejidos. El gen de la enzima tirosina aminotransferasa se transcribe de manera intensa solo en el hígado, ¿ya? Y cada gen, acuérdense, tiene exones e intrones, donde empieza la transcripción y tiene varias líneas celulares. Y estas líneas celulares son a nivel de qué células se va a desarrollar más. Y se observa, por ejemplo, que este gen de la enzima tirosina aminotransferasa
solo se transcribe de manera intensa en las células del hígado. Pero de ahí en las demás células, por ejemplo, en las células epiteliales, no se transcribe casi nada, ¿no? Y van a ver así que hay genes muy diferentes. Entonces, los diferentes tipos celulares en los organismos surgen porque estos genes se expresan de manera diferente. Y las células pueden cambiar el patrón de expresión de los genes en respuesta a cambios en el medio, en nutrientes o señales de otras células. ¿Ya? Las células siempre van cambiando. Ahora, hay 6 etapas en las cuales las células pueden regular o controlar la expresión genética. En la mayoría de los genes, el control transcripcional es el mecanismo predominante para regular la expresión genética. Esta es otra pregunta, chicos, que por favor anoten. Ya miren que les estoy dando las fijas. Este control transcripcional es el mecanismo predominante para regular esta expresión genética. Es el único que asegura que la célula no sintetice intermediarios inútiles. ¿Ok? Y tiene, como les digo, ¿cuáles son las 6 etapas? Primero, el control transcripcional, ¿ya? Luego, el proceso de control del ARN. Luego, el transporte y localización del ARN, ya el control. El ARN mensajero, el control de la traslación, el ARN mensajero, la degradación y el control, y la proteína. Ahí recién se da la proteína en la etapa 6. Y tenemos proteínas activas y proteínas inactivas, ¿no? Entonces, control transcripcional, que es la primera. Proteínas de unión al ADN. ¿Cómo una célula determina qué genes deben de ser transcritos? ¿No? Esa es una chambaza para la célula. Bueno, ¿qué pasa acá? Que hay un mecanismo para aplicarse a todas las células que está basado en las proteínas reguladoras de la transcripción, que son proteínas que reconocen las regiones específicas del ADN, que son las secuencias regulatorias cis. Y las secuencias regulatorias están generalmente cerca del gen que van a controlar a pocos nucleótidos del sitio de inicio de la transcripción, o sea, pocos nucleótidos de la metionina y expresadas en todo el genoma, ¿no? En la interacción de estos reguladores de la transcripción con las secuencias regulatorias determina qué genes serán transcritos y a qué velocidad. Entonces, la transcripción es controlada por la propia colección de secuencias del gen. Y ahora, estas proteínas regulatorias, en este caso, por su tamaño, el surco mayor es el principal sitio de unión a las proteínas regulatorias de la transcripción. Ya, también es el surco mayor cuando se quiere hacer una investigación donde se toman los genes. Ahora, hay átomos que están en el surco mayor de la doble hélice que interactúan pues con estas proteínas. Por ejemplo, el oxígeno, ya, que actúan con el nitrógeno y así. Ahora, las proteínas que se unen al ADN en procariotas y eucariotas tienen varios dominios críticos para la unión apropiada del ADN. Y uno de los más comunes es la estructura hélice-giro-hélice. Acá no está, pero les puse el hélice-giro-hélice, puede ser cuando es alfa, ya tenemos hélice-loop, alfa-hélice, y las hojas plegadas en beta y los dedos de zinc, así se llaman, que son hojas plegadas de beta, alfa hélices y átomos de zinc. Ahora sí, regulación génica en bacterias. Las bacterias son células eucariotas unicelulares que requieren la regulación de genes para adaptarse a las necesidades ambientales, ¿ya? Y su genoma está conformado por genes constitutivos y genes adaptativos. Constitutivos codifican proteínas y enzimas, se expresan continuamente y codifican sistemas enzimáticos constitutivos, de ahí su nombre. Y genes adaptativos porque codifican sistemas enzimáticos adaptativos, ya lo mismo. Y se expresan solamente en determinadas situaciones. Codifican proteínas y enzimas que solamente se necesitan en momentos concretos. O sea, generalmente, mayor parte del tiempo, genes constitutivos. En momentos determinados, momentos críticos, genes adaptativos. Ahora, el esquema de un operón. Como le dije, el operón es el conjunto de genes estructurales que se encuentran bajo el control de un solo promotor, ya, y son promotor o primer, y son transcritos en un solo ARN mensajero. Entonces, este promotor es la región de ADN donde se acopla la ARN polimerasa para iniciar la transcripción.
Y luego está, como les dije, tenemos en todo el operón, ya está el gen promotor, donde se acopla la ARN polimerasa, el gen regulador, ya. El gen regulador no pertenece, no está dentro del operón, está antes del operón, que codifica la proteína reguladora del operón, que activa o reprime. Y luego está el gen operador, ese sí está en el operón, que es la región del ADN al inicio, ya, de un gen donde se une la proteína represora y bloquea la transcripción. Y bueno, los genes estructurales. Ahora, hay un control positivo y un control negativo. Cuando un sistema está bajo control positivo es cuando el producto del gen regulador activa la expresión de los genes, o sea, es un activador. Positivo, todo bien. El control negativo es cuando el sistema está bajo un control este control negativo, que es cuando el producto del gen regulador reprime o impide la expresión de los genes, entonces es un represor. Ahora, dentro de este control negativo hay la inducción y la represión, que están acá. La inducción es cuando, por ejemplo, el gen regulador codifica un represor activo y el represor es inactivado por un inductor, entonces tenemos al operón inductible. Y en la represión, el gen regulador codifica un represor inactivo y el represor es activado por un correpresor. Entonces es un operón reprimible. Ahora, un operón inducible. Por ejemplo, el operón lactosa. Regula las enzimas implicadas en el metabolismo de la lactosa. Y bueno, el consumo de la lactosa requiere de 3 enzimas críticas, ¿ya? Quizá algunos de ustedes sean intolerantes a la lactosa, como yo. Tiene 3 enzimas que son la permeasa, beta-galactosidasa y transacetilasa. Entonces, los genes que codifican estas enzimas se encuentran ubicados en este operón LAC, ya LAC-Z, LAC-I y LAC-A. Entonces, la permeasa activa los transportes de lactosa en la célula, ¿ya? Donde la enzima beta-galactosidasa lo que va a hacer es romperla en galactosa y glucosa. Y convierte la beta-galactosilasa en galactosa, como les dije, y glucosa. La beta-galactosilasa también convierte la glucosa y la libera ya en alolactosa. Y el control negativo de este operón LAC, ¿qué pasa? Cuando hay, es inducible, como les dije, porque la lactosa o alolactosa es el medio que induce la síntesis de enzimas para su propio metabolismo, pero el represor está normalmente activo y se inactiva en presencia de la lactosa. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos lactosa ausente, cuando no hay lactosa, una proteína represora codificada por un gen adyacente se une a una región conocida como del operador y bloquea la transcripción de los genes estructurales. Y cuando la lactosa está presente, se convierte a alolactosa, que se une al represor en un sitio alostérico y altera la estructura de la proteína, por lo que ya no se une al operador. Entonces, la RNA polimerasa puede transcribir los genes estructurales. Ese es un operón inducible, que induce. También hay un operón reprimible, como les dije. Por ejemplo, el triptófano, que les mencioné. En este caso, que por ejemplo, el triptófano era un aminoácido esencial, ¿ya? Y este tiene un control negativo, porque la síntesis de triptófano requiere de 5 enzimas. En la lactosa eran 3, el triptófano son 5 en este operón. Y son, por ejemplo, el TRE, TRPD, ya C, B y A. ¿Y qué pasa acá? Bueno, como les digo, este operón reprimible, niveles altos de triptófano reprimen la transcripción de los genes de este operón. Y el represor está normalmente inactivo, entonces solo se activa cuando se une al triptófano, que es el correpresor. Cuando hay niveles bajos de triptófano intracelular, ¿ya? La proteína represora es incapaz de impedir la transcripción de los genes estructurales del triptófano, por lo que no se une al operador.
Cuando hay niveles altos de triptófano intracelular, este aminoácido se une a un sitio alostérico de la proteína y cambia su conformación. Entonces, la forma activa resultante del represor se une a la región del operador, bloquea la transcripción del operón hasta que el triptófano sea requerido de nuevo por la célula. Y bueno, la regulación, eso es en bacterias. ¿Cómo es la regulación genética en eucariotas? Bueno, como el ADN de eucariotas está compactado en los nucleosomas y otras estructuras, ya la transcripción es este proceso tiene que superar el bloqueo inicial. Es más complicado, como les dije en la clase pasada. Y la regulación de la transcripción en eucariotas involucra muchas proteínas. Entonces, el momento igual y el lugar en el que cada gen será transcrito es en la secuencia regulatoria cis, que son leídas por las proteínas reguladoras de la transcripción antes de unirse. Y una vez que se unen, los reguladores positivos de la transcripción o activadores colaboran con la ARN polimerasa para transcribir ciertos genes, mientras que los reguladores negativos o represores bloquean la transcripción. Ya en eucariotas los operones son raros, pero cada gen es regulado de manera individual y es más complicado formular reglas generales para la regulación que apliquen a todos los genes como en las bacterias, ¿no? Hay una región de control genético que es la que incluye el promotor, ya, secuencia cis, que lo que hacen es ensamblar genes reguladores de la transcripción. Entonces, hay loops de ADN y estos loops de ADN permiten la interacción directa o indirecta a través de un mediador de reguladores de transcripción, factores de transcripción y la ARN polimerasa 2. Y el mediador y factores de transcripción son los mismos para todos los genes transcritos por la ARN polimerasa 2, pero los reguladores de transcripción y la ubicación son diferentes. ¿Ok? Acuérdense que la más importante es la ARN polimerasa 2. Y para activar la transcripción, los activadores promueven el ensamblaje de la ARN polimerasa, la liberan para que se inicie o se reinicie la transcripción. Y estos activadores de la transcripción dirigen pues la modificación de la estructura de la cromatina local para incrementar la accesibilidad del ADN. O sea, como está todo bien compactado, van a básicamente como que romperlo, ¿no? Por otro lado, los represores ya pueden inhibir la transcripción. El ADN eucariótico que está compactado en los nucleosomas es resistente a la transcripción, pero a pesar de eso, los eucariotas usan represores para reprimir más la transcripción, que pueden deprimir el proceso por debajo de su nivel basal o pueden apagar los genes, ¿ya? Así como los activadores, estos represores también tienen más de un mecanismo sobre el gen, por lo que pueden darse también eficientemente. Y lo inhiben de varias maneras, ¿no? Puede ser con reclutando cromatina y remodelándola, y puede ser en histonas, ya puede ser también con la histona metiltransferasa, ¿ok? Y entonces, además de estos activadores y represores, también necesitamos coactivadores y correpresores como en eucariotas, ¿ya? Que no reconocen por sí mismos las secuencias, pero ensamblan a los reguladores transcripcionales. Y en algunos casos, las moléculas de ARN son parte de los complejos y funcionan a manera de soportes para mantener el grupo de proteínas unidas. Entonces, bueno, acá está el resumen de las bacterias y hay otro en de los principales mecanismos de regulación en eucariotas. Acuérdense de la transcripción selectiva, porque los elementos del promotor y estimulador del ADN interactúan con los factores de transcripción para activar o reprimir, y también los cofactores. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Si está todo bien, me ponen un corazoncito, please. Ok, les voy a mandar el post-test. Y voy a dejar de grabar.